Vale, había apagado el micro sin querer. Se me oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus palabras y bueno, gracias por haberme invitado, gracias a Víctor, a José María y a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Muy contenta de estar aquí y bueno, esperando que os guste mi presentación. Como ya ha avanzado Tomás, os voy a hablar de Alexina B, que es la última ópera que se ha estrenado recientemente, el 18 de marzo en el Liceu, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Estrenamos esta ópera y me hace mucha ilusión poderlo compartir aquí. Quizás va a ser esta la charla más personal en la que bueno, voy, como decíamos estos días, no he venido a hablar de mi libro, ¿no? Vengo a hablar de mi trabajo, pero creo que vale la pena aprovechar la experiencia que hemos tenido las creadoras y todo el equipo. Alexina B es una ópera basada en las memorias de Herculine o Abel Barben, porque acabó cambiando de nombre. Se titula Alexina B porque Herculine Barben, o sea, nació siendo, la bautizaron como Herculine Barben, pero tenía dos sobrenombres, uno era Alexina y también la llamaban Camille. Es decir, nuestra ópera trata sobre una historia real, el libreto es de Irène Guéraud, que es una poeta francesa, es profesora de literatura comparada en la Sorbonne, tiene mi edad, es una crack. Y la dirección escénica es de Marta Pazos, una de las directoras, yo creo, más interesantes a día de hoy del país y que está trabajando mucho y tiene sobre todo una plástica muy personal y muy reconocible, que ahora veréis. Con Marta ya habíamos trabajado juntas en Je suis narcisiste, la ópera que ha mencionado Tomás. La estrenamos en 2019 y para mí lo novedoso con ella fue que trabajábamos a la vez, es decir, yo estaba componiendo y yo ya estaba teniendo en cuenta la escena porque ella también me lo permitía. Ella sabía perfectamente o tenía una primera propuesta a partir del libreto, independientemente de la música. Ella tenía una propuesta de lo que quería llevar a cabo en cada escena. Y lo que hicimos fue, bueno, negociar en el buen sentido y yo me adelantaba, ¿no? O sea, vale, ¿qué necesitas aquí? ¿Quieres esto? Yo te lo doy con música. Y entonces hubo mucho respeto y mucha interacción desde el principio y lo que queríamos hacer era continuar esta manera de crear que tenemos, que ahora os la explicaré, pero que básicamente consideramos que bueno, que da muy buenos resultados, básicamente. En esa ópera habíamos trabajado la compositora que soy yo y la directora de escena, y el interés que teníamos en Alexina B era seguir desarrollando estas conexiones, también integrando el libreto, porque lo que sucedió en Je suis narcisiste era que, por supuesto, con la libretista, que era Elena Tornero, habíamos hablado del tema, habíamos hablado de algunas ideas, de algunos gags, pero ella se encerró a escribir y nos dio un libreto acabado. Claro, el marco que teníamos ya era uno cerrado. Aquí lo que queríamos era partir de una concepción general, una concepción estructural común de las tres creadoras. El origen del proyecto fue en 2019, justo cuando ya se había estrenado Je suis narcisiste. Yo tenía ganas de seguir haciendo ópera y quería trabajar en francés, porque Je suis narcisiste, el libreto está en castellano, aunque el título esté en francés. Y bueno, tenía yo como mis deseos, ¿no? Decía, un libreto en francés, algo ambientado en el siglo XIX, en Francia, pero yo pensaba en ficción. Y cuando hablé con Irène Guéraud, la libretista, me dijo podríamos adaptar las memorias de Herculine Barben. Yo no las conocía, así que por si no las conocéis os hago un resumen. En Francia, en 1838, en un pueblecito cercano a La Rochelle, nace en 1838, un bebé que la llaman Herculine Barben. ¿Por qué hago énfasis aquí? Se trata de una persona intersexual, las que antes se conocían como hermafroditas, aunque es un término incorrecto, y en ese momento, ante una corporalidad diversa en la que los médicos tienen dificultad para identificar si se trata de un chico o una chica, deciden asignarle el sexo femenino.
Esta persona la educan, se educa, aunque era de familia pobre, la madre tenía contactos con, con gente más poderosa y se trata, Hercule Barben era una persona muy inteligente y una niña que caía bien a todos y comienza a estudiar tiene una carrera académica, ¿no? Siempre en contexto de escuelas de mujeres, como era la época. Hasta que se convierte en institutriz, quedando la primera en los exámenes y comienza a trabajar en un internado. En ese internado se enamora de otra institutriz y este amor es correspondido, con lo cual tienen una relación de amor, obviamente secreta, pues nada más faltaría, y ese hecho es el detonante para que, primero, ellas dos no tienen referentes de relaciones homosexuales entre mujeres y, por supuesto, piensan que seguramente se imaginaban que eran las primeras en el planeta, ¿no? que estaban viviendo un amor entre dos mujeres. Se le suma que Barben tenía dolores en la zona abdominal y en una de las revisiones médicas el médico le insinúa que quizás se han equivocado al asignarle el sexo. En ese momento no se hablaba de género, la ciencia pensaba que ya no existían, es decir, el término erróneo de hermafrodita había pasado a ser pseudohermafrodita porque se consideraba que, pese a que nacieras con ese cuerpo, siempre iba a predominar un sexo. Os podéis imaginar que hay muchas razones para querer, ¿no? Hacer que el género o el sexo fuera binario, porque básicamente si eras hombre tenías unas posibilidades, si eras mujer tenías otras, a nivel social y también por evitar lo que estaba pasando aquí, que era una relación entre dos mujeres. Los médicos comienzan a hablar de pseudohermafroditismo y entonces en el caso de Barben es como obligatorio, también es verdad que en su pubertad había virilizado y el médico le insinúa que es un varón. Ella en las memorias no necesariamente describe su experiencia vital como que siente que es varón. Ella lo que ve es que le atraen las mujeres, un médico le dice eso y se siente en la necesidad moral de emprender un camino bastante heroico, de ir a diferentes confesiones religiosas, exámenes médicos, hasta que llega a ir a los tribunales y consigue cambiar de nombre en el registro legal para pasar a ser Abel Barben. Es una historia larga, luego se muda a París y en París, en la soledad y en un mundo de hombres, entendamos un mundo de hombres para una persona que no había salido del convento donde estudió, del internado donde trabajó y que siempre se relacionaba con mujeres, menos el párroco del internado que estaba por ahí. Sale de su pueblo o de la pequeña ciudad donde estaba y se va a la gran ciudad, en París, y trabajando como ferroviario, yo creo que no entendía nada, o sea, es como que ahora nos fuéramos a Marte a trabajar, ¿no? Y bueno, en la soledad, antes de suicidarse, escribe estas memorias. Esto sería la historia real que el doctor Tardieu encontraron las memorias, eliminó una parte, la del final, que para mí es la más interesante porque es cuando está haciendo todo un alegato y no lo conocemos. Pero básicamente en este libro que veis a la derecha, que es la Question médico-legal de l'identité, él incluye las memorias de Abel Barben, o bueno, como se las ha conocido siempre, Hercule Barben. Si os fijáis, no sé si lo llegáis a ver. Sí, aquí se ve mejor. Que dice Question médico-legal de l'identité avec les vices de conformation des organes sexuels. Y abajo pone les souvenirs et impressions d'un individu. Es decir, es una descripción de los vicios de conformación de los órganos sexuales de este individuo que encuentran en una buhardilla en París y bueno, como documentación añaden las memorias. Perdón. Este texto lo recupera Foucault y lo publica en 1838. Y luego quizá la segunda edición, la primera edición en Estados Unidos, que es de 1980, es digamos lo que más se ha mantenido a día de hoy, es cuando Foucault escribe el prefacio titulado Le vrai sexe. Luego incluye Mes souvenirs, que serían las memorias de Barben,
Incluye también un dossier con nombres, fechas, lugares, informes médicos, el de Tardieu y otros doctores como Chesnet y Goujon, y luego recortes de prensa. Y también incluye una novela de Oscar Panizza, que es L'escandale au Couvent, perdón. Claro, en el momento que sucedió la historia de Barbin en el siglo XIX sí que fue conocida y hubieron obras literarias que se inspiraron en ese relato ¿no? de esa especie Claro, se había vivido como que en el convento se había colado un hombre, porque si al final se acaba constituyendo legalmente como hombre, y eso, bueno, claro, daba mucho a la imaginación a los escritores de la época y digamos que una de las novelas que se publicaron inspiradas en esta persona fue la del escándalo. Esto, bueno, claro, cosa muy importante. ¿Por qué es importante el texto de Bardem? Porque son las primeras memorias que conocemos escritas por una persona intersexual. Es decir, la literatura que habla de los intersexuales anterior siempre suelen ser textos médicos, mitología también, ¿no? Hermafrodita, hermafrodito y claro, aquí de repente tenemos a alguien que en primera persona explica cómo es su experiencia vital habitando un cuerpo el cual no puede reconocer públicamente, bueno, porque es que ni sabía lo que le pasaba, no había información. Entonces, bueno, para no extenderme más, a día de hoy la edición que hemos utilizado es la actual, bueno, de Gallimard, hay una segunda edición, y es interesante el posfacio de Éric Fassin, también trabaja en la Sorbonne, y leo el resumen, lo tengo aquí, no está la diapositiva, dice, el posfacio de Éric Fassin subraya cómo el desarrollo de los estudios de género, pero también los del movimiento intersex, nos comprometen hoy en día a releer el escrito de Herculino Abel, bueno, como en el escrito, perdón, lo estoy traduciendo, como Herculino o Abel se inventa un verdadero género. Y fijaros que el posfacio de Éric Fassin se titula Le vrai genre, cuando el prefacio de Foucault era Le vrai sexe. Cuando Foucault escribe Le vrai sexe no existe el concepto de género, hoy en día sí, y es por eso que bueno, Fassin lo adapta a la sensibilidad de hoy, entendiendo que sobre todo la historia de Hercule Barbin tenía más a ver con el género que con el sexo, con una serie de normas asociadas al género en esa sociedad del siglo XIX. Esta edición es la que hasta a día de hoy era la única en español. Está mi dedo en la foto. Es que no he encontrado una foto limpia mejor y recuperé mi propia foto que se lo envié a una amiga. Y llevaba tiempo agotada. Creo que los dos últimos ejemplares los compramos antes de la pandemia para cuando ya queríamos preparar este proyecto y se había quedado agotada. A día de hoy hay una última edición que, como os fijáis, ya simplemente las memorias y con un... No se llega a leer muy bien, es Mis recuerdos en la versión transcrita y editada por el doctor Ambroise Tardieu del manuscrito que Abel Barbin, bautizado Adélaïde Herculine y también conocido como Alexina B. o Camille, hasta cambiar legalmente su nombre por Abel, dejó tras suicidarse la noche del 12 al 13 de marzo de 1868. ¿Qué vemos aquí? Que las memorias ya las titulan como Abel Barbin, de hecho están firmadas como Abel Barbin y quizá lo correcto hubiera sido desde el principio decir que eran las memorias de Abel Barbin. Pero siempre recuperamos el título de Foucault, que es como más se le conoce, Hercule Barbin, dit Alexina B. Bien. Reunión en enero del 2020. Iré rápida. Una vez Ciegen me habla de esta historia que me parece apasionante, a la vez que difícil, con la perspectiva que yo tenía, el poco conocimiento de las realidades también de las personas intersex a día de hoy, decidimos reunirnos las tres creadoras para preparar un proyecto, para buscar ayudas. En concreto, queríamos presentarnos a las becas Leonardo de la Fundación BBVA. Vienen a Barcelona, Irene desde París y Marta desde Santiago y pasamos 3 días intensos en los cuales ya nos habíamos leído las memorias y comenzamos a ver qué tipo de espectáculo podemos hacer.
Como ejemplo, la orden del día, del primer día, porque íbamos guardando toda la documentación. Bueno, hicimos unas primeras impresiones, los materiales de los que disponíamos, referencias en el mail, en la web. No había muchas cosas. Esto era justo antes de la pandemia. Esto es algo interesante, porque después de la pandemia el movimiento, bueno, las agrupaciones de personas intersex han comenzado a visibilizarse y es más fácil encontrar información, pero antes estábamos hablando de un colectivo de personas que vivían invisibles, es decir, intentando disimular su condición, por decirlo de alguna manera. Pensamos, ¿por qué no?, en un cast ideal de cantantes que nos gustaría tener en nuestra ópera. E hicimos una lista de deseos, he puesto un asterisco porque os la enseñaré, porque además cuando lo estaba preparando estos días me di cuenta que los hemos cumplido todos bastante, no era consciente, lo cual está muy bien. Y también el análisis, por ejemplo, cuántos personajes. Es decir, tú presentas un proyecto y aunque en las memorias de Hercule Barben aparezcan 50 seres humanos distintos, tú tienes que ser realista con el presupuesto que te puedes encontrar en un teatro, y entonces también teníamos que reducir los personajes o ver si un cantante lo caracterizamos de varias maneras, etcétera, necesidades concretas de la ópera y básicamente comenzar a construir. Nuestra lista de deseos era que fuera una ópera sensorial, es decir, queríamos, evidentemente hay un libreto, pero sí que queríamos a veces ir a sensaciones muy primitivas, ¿no? Desde, para mí, aunque no sea emitido por un ser humano, el sonido de la tormenta, escuchar una tormenta ya me revuelve ciertas vísceras. Creo que a muchos, o sea, como estamos diseñados genéticamente para oír tormentas y protegernos, una tormenta fuerte, un trueno, te puede mover más emociones que la descripción de una tormenta con orquesta, por poner un ejemplo, que también lo hacíamos. Por tanto, una ópera sensorial, trabajar a través de las vísceras, no teatralidad en la emoción. Esto era más Marta, la directora de escena. Queríamos que fuera sensual, que hubiera exaltación de la belleza y lo sensorial de nuevo y lo poético. ¿Por qué? Pues en especial en esta ópera y tratándose de quien se trataba la historia, sabiendo cómo las personas intersex se las ha a veces retratado como bichos raros, por decirlo de alguna manera. Y también, por ejemplo, la novela de Panizza, la que hablábamos de Escándalo en el convento, de nuevo va a buscar el morbo de esta historia. Nosotras lo que veíamos aquí era una historia humana, bueno, pues de una persona que atraviesa todo este camino y que además vive una gran historia de amor, una historia de amor que nos tiene que enamorar a todos para creernos el drama del personaje. Bueno, pues por todas esas razones y muchas más, era como queremos que, o sea, lo radical será hacer lo contrario, o sea, intentar hacer algo lo más bello que podamos. Es muy pretencioso, pero era la lista de deseos. Entonces, sutileza, queríamos que hubiera influencias del romanticismo, tanto en lo musical como en lo literario o en lo pictórico, bueno, en este caso lo escénico, no se construyó una dramaturgia pictórica, era una idea posible, así, en paralelo. Intermedialidad o el diálogo de las tres disciplinas desde el inicio y, bueno, que hubieran también momentos de ensoñación, de extrañamiento. Es decir, al final se trata de una historia que sucede en el siglo XIX, y que se puede percibir como tal, pero que utiliza técnicas actuales. Es decir, cambiar de espacio-tiempo, tener saltos temporales, y ahora es un poco lo que explicaremos. Para crear, esto es verdaderamente importante, el libreto lo creó Irene, pero entre todas creamos la estructura de la obra que ya condicionaba las 22 escenas del libreto. Habiendo leído las memorias, queríamos encontrar qué escenas eran imprescindibles, es decir, tenemos una gran responsabilidad hablando de una historia compleja por la temática y una historia real, y no podemos saltarnos nada que no sea, que sea muy importante, y a la vez, o sea, cuáles eran las imprescindibles, cuáles eran las complementarias, las que aportaban profundidad, daban contexto y que normalmente se saltaban la linealidad temporal. Y, por tanto, queríamos crear una estructura para garantizar que el espectáculo fuera practicable, porque, de nuevo, éramos realistas, que si estábamos pidiendo una ayuda y si nos la concedían, que era para la creación, tendríamos que buscar algún teatro que lo quisiera producir, pues no podíamos pedir todo porque
no éramos tan importantes como para que hubiera tanto gasto. Y bueno, y también, ¿por qué no? Porque hay que optimizar y hay que ser realista y hay que dar que las obras, no siempre, pero en este caso, ya que iba a haber una gran inversión de tiempo y de espíritu creativo, pues si lo podíamos aprovechar en el futuro, mejor. Y, por lo tanto, lo que hicimos era llenar la pared de mi comedor, que luego tuve que pintar porque se caían unas capitas de pintura, llenarlas de post-its. Esto es una técnica de Marta Pazos, la directora de escena, cuando monta sus espectáculos, realmente es muy útil porque vas moviendo de sitio las ideas y estábamos hablando de pie, en movimiento, vas como una pizarra, ¿no? Y de aquí, pues por ejemplo, esta franja, la franja amarilla que tenéis arriba, debajo del azul, era como cuando ya vimos el orden de escenas, de ahí derivaban posibles saltos temporales o datos importantes que teníamos que ver. Arriba estaba la franja azul, que eran aspectos musicales, y abajo la franja que tiene, la de abajo de todo, bueno, la penúltima, la que es blanca, naranja y roja, era como, vale, ya hemos quedado que la estructura del primer acto, o sea, el blanco era el primer acto, el naranja el segundo y el tercero era el rojo. Y os recuerdo que en las memorias también nos falta la última parte de la vivencia de Barbén, de sus ideas, y tampoco teníamos mucha información, por lo tanto, el tercer acto es cortito, pero bueno, queda bastante equilibrado. También, si veis en la franja de abajo, en la blanca, hay como unas bolitas de colores. No se ve mucho en la foto. Ahí veíamos qué cantantes iban a estar en cada escena y a veces las reordenábamos porque decíamos, ostras, tenemos un cantante que interpreta 6 personajes diferentes y si ponemos, por ejemplo, el personaje del doctor del primer examen y el del obispo después, no va a tener tiempo de cambiarse, vamos a tener una transición muy larga. Entonces íbamos como, pues hoy esta persona no ha tenido un aria aún, ¿tiene sentido? Así podría recordarlos. Íbamos moviendo posits, poniendo todo en orden. De ahí salió este cuadro en el cual la primera columna, a ver, ha cambiado algunas cosas, pero la primera columna es la escena, la segunda columna habla de la música, la tercera del texto. Fijaros que la primera columna, bueno, es la escena porque es el título, pero el texto era importante, pero para nosotras siempre lo más importante fue el resultado final, es decir, la suma, cómo íbamos a interactuar para conseguir el máximo, bueno, que todo fuera en la misma dirección, que hubiera potencia. El texto, bueno, los personajes que tendríamos, las acciones, la coreografía, porque Marta trabaja normalmente con movimiento, con alguien especializado en coreografía, van creando también una dramaturgia del movimiento paralela a las que ya teníamos, la del texto, la de la música, la de la plástica escénica. ¿Y qué tipo de espacio tendríamos? Elementos extra, elementos, pues, un libro, todo elementos simbólicos y el vídeo. Hay un vídeo, pero al final no ha tenido tanto protagonismo como imaginábamos. De este cuadro, esto se quedó hecho antes de la pandemia y verdaderamente lo hemos mantenido bastante a nivel estructural al 100%. A nivel de detalle, pues siempre surgen mejores ideas y se trata de ser flexible para integrarlas. Lo que para mí lo más interesante respecto a óperas mías anteriores de este cuadro, aparte de todo lo que he explicado, es que al concebir el orden de las escenas de manera libre, o sea, libre y consensuada, nos permitía tomar decisiones arriesgadas, como por ejemplo alteraciones de la linealidad temporal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, alterábamos, o sea, la historia, ahora os enseñaré un gráfico. Nosotras queríamos mantener o sea, que hubiera naturalismo, pero a la vez somos hijas casi, aunque hemos nacido a finales del 20, casi que nos estamos criando y viviendo en el 21, con lo cual había muchos recursos que conocemos del lenguaje audiovisual, como los flashbacks o los flash forwards, que sería, ¿no?, este salto temporal hacia adelante, que nos iban muy bien. ¿Por qué? Fijaros, en la primera barra sería como un resumen rápido de mes souvenirs. O sea, las memorias, tendríamos una parte amarilla que es la infancia de Barbén, explica toda su
bueno, pues, su experiencia en el convento de las Ursulinas, cuando hace las pruebas, las oposiciones para ser institutriz. Luego tenemos la parte naranja, que para nosotras sería como edad adulta, y luego la parte azul, que es la muerte, bueno, el suicidio. Fijaros lo que hacemos nosotras, ponemos el suicidio en la segunda escena, de manera que, bueno, dijimos, vamos a hacer un spoiler, ¿no? Pero a la vez es como, no dejaba de ser muy sorprendente porque, claro, en el suicidio se lee una carta en la cual dice, encuentran el cuerpo de un hombre muerto, pero que dice que solo fue feliz cuando fue niña. Y ahí empiezan todos los interrogantes que se formulan el doctor y el policía que encuentran el cuerpo. Y nosotras es la historia que explicamos. Una vez queda claro que esta persona se ha suicidado, queremos saber qué ha pasado y en líneas generales lo que tenemos sí que es una historia lineal, o sea, toda esta franja naranja, pero que en 2 ocasiones, de manera más explícita, se interrumpen con momentos de ensoñación, estos que teníamos en la lista de deseos, en las que Alexina, o ya Abel al final, cuando ya es Abel, tiene como flashbacks a su infancia, que nos ayudan también a entender ciertas cosas de las que ya se daba cuenta, pues como que en la pubertad sentía que su cuerpo era diferente un momento en el que tenía mucho miedo de la tormenta y estaba con la madre Sœur Marie des Anges, cosas así. Dicho así parece información aleatoria, pero en la ópera explica muchas cosas. Por lo tanto, teniendo esta estructura pactada, era fácil pactar transiciones, pactar una serie de dramaturgias paralelas, como por ejemplo cómo el sonido nos puede ayudar a sentir que hacemos ese salto temporal con la electrónica, bueno, incluso a veces de manera más cinematográfica. Intentábamos no hacer clichés, pero no deja de ser un código que el público puede entender y que nos puede ayudar. Resumidamente, y ahora empezaré a poner vídeos y ya os dejaré que veáis. Si esta fuera la franja de arriba, se ve bastante bien. La franja oscura son las 22 escenas, la línea temporal. Tenemos aquí de nuevo las As, que son las amarillas, el pasado, y luego la mayoría son Bs. Fijaros una cosa, hay una B como más rojiza y también es, bueno, se utiliza como un recurso propio del cine, que es que básicamente en la escena 4 Alexina y Sara, que es su enamorada, se conocen, que van a ser amigas, no sé qué. Tú ya notas que se gustan. La escena 5, que es la que tenemos más oscura, lo que hicimos fue decidir ya por adelantado que no habría texto y que lo que veríamos sería una música que se va construyendo y con la coreografía y con el vídeo vemos como el tiempo de repente se acelera, como conocemos en las películas, que por una parte no queríamos obviar esa construcción del amor que sucedió de meses estando juntas hasta que al final se declaran amor y se besan por primera vez. No lo queríamos obviar, pero no podíamos dedicarle 30 minutos a eso porque teníamos que tirar para adelante. Entonces, de nuevo, también la línea de tiempo la aceleramos en esta escena. Las franjas rosas son todos los momentos de pérdida de conciencia, de ensoñación, de dolor, de pánico, de entrar en otra dimensión sensorial. Y luego tenemos cosas que ya os explicaré, como la evolución del personaje del coro, que esto es consecuencia de la propia práctica compositiva, pensando en la implementación escénica de todo. La figura del ángel, que es un símbolo que aporta Marta Pazos como directora. Y luego una serie de sonidos naturales, como la tormenta, que la tenemos en la primera escena, en la 13 y al final de la ópera. Playas, jardines, aquí a la mitad, en la 14, en la 17 y la 18, y sonidos sintéticos en yuxtaposición de lo natural para retratar la frialdad de la buhardilla en la que se suicida Barbén, pero también ese extrañamiento personal de no entiendo en el mundo en el que vivo, porque acaba sus memorias y acaba la ópera con lo que él llegó a identificarse con el ángel, porque no se identificaba con ninguno de los dos géneros. Él dice, yo nací mujer, pero el amor me hizo ser hombre, pero yo no pertenezco a ninguno de estos mundos, entendiendo estos mundos como una concepción social, ¿no?, de las normas preestablecidas para lo femenino o para lo masculino, que aún le era más ajeno. Por lo tanto, en esa
en ese momento ya, que hubiera sido muy interesante que Tardieu no lo hubiera cortado, porque ahí yo creo que es donde estaba lo más interesante de ver a dónde había llegado, pues es ese momento de soledad en el cual la música ya se desnaturaliza y hay mucho uso de electrónica. Bueno, os voy a enseñar el mayor salto temporal. Como veis, comienzan a aparecer imágenes de nuestra ópera. El mayor salto temporal es entre las escenas 1 y 2, que es, vemos una primera escena que funciona como obertura, que es en el internado. Este angelito que vemos delante es Alexina, de joven, ya lo descubriremos a lo largo de la ópera. Y de aquí saltaremos a cuando el doctor Goujon y el policía forense se encuentran el cuerpo de Abel Barbin. Muy rápidamente, en la obertura queríamos, por una parte, que tuviera la solemnidad de las oberturas de las óperas del 19. No olvidemos que íbamos haciendo como este diálogo con el pasado para generar... A ver, el interés era más que nada, es una historia real que hubiera pasado si se hubiera escrito una ópera en ese momento, ¿no? Y era como crear este vínculo, ¿no? Por lo tanto, tenemos una obertura en la que vemos un internado. Es música programática, ¿por qué no decirlo? Porque está previsto que esa tormenta que al principio oímos con la electrónica llegue a estallar dentro del internado y las niñas, puedan correr. Entonces la orquesta también, digamos, haga esa tormenta, la vais a ver. Vemos a Alexina joven, que es ese ángel que se esconde debajo de la cama, y ahí es donde habrá la transición, ese salto temporal de una escena a la otra. Fijaros una cosa, porque luego si nos da tiempo lo recuperaremos, y es que cuando ya saltamos de la escena 1, que es todo vida, niñas en el internado, juventud, y entramos en esa habitación donde está el cuerpo de Abel Barbin, hay este sonido sintético, esta textura electrónica y unas gotas de agua de humedad, que es una manera con diseño de sonido de retratar rápidamente un espacio. Y esto es algo que se recuperará al final de la ópera. Seguramente hay una parte del público que se olvidó con todo lo que pasa en medio, pero como vosotros vais a ver trocitos, es interesante porque nos vuelve a situar, y por si alguien no lo había entendido, es como hemos vuelto finalmente, al final de todo este viaje, volvemos a la misma habitación, pero ya no veremos al cuerpo de Abel, sino a un Abel Barbin haciendo toda su exposición, y de una manera muy heroica. Bien, ahora es cuando voy a hacer el cambio. Vale, perdón, no es esto. He puesto el vídeo un poquito antes para que veáis a Ernest, y algunos lo conocéis del año pasado. Un momentito, está aquí, espera que pongo la pantalla un poco más grande. A ver, perdonad. Está mirando al público. Ya está. Ah, sí, gracias. Cerramos, perfecto.
Qu'est-ce qui passe si c'est un compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe si c'est un qu'est-ce que c'est le chevalier de guet, compagnon de la Marjolaine, c'est le chevalier de guet, qu'est-ce que Aquí empieza la segunda escena. Bueno, hasta aquí. Como veis, ya han llegado el médico y el policía. Es evidente que para dar espacio, o sea, para dar este espacio a la directora de escena y al libreto, tiene que haber una complicidad por mi parte, ¿no? Como para adanzarme, o sea, antes de estar en el teatro, ya en la partitura tú ya prevés, vale, aunque no te lo puedes imaginar, es como, ostras, la temperatura tiene que cambiar de golpe, ¿no? Saltar de esa canción tradicional que habéis oído, Le Compagnon de la Marjolaine, que es otra cosa que también está incluida porque se va desarrollando a lo largo de la ópera y queríamos, bueno, tener a veces la fuente, no original, pero como la fuente más directa, que es escuchar niñas cantando una canción de recreos, es muy sugerente y llegas a ese punto de dulzura y de repente vas a parar a este lugar y casi que notas el frío, ¿no? Era un poco lo que siempre hemos ido queriendo en esta ópera. Pues para hacer esto tiene que haber mucha complicidad porque si no, quizá no te da tiempo con 3 semanas de ensayos y una de producción, ¿no? Tienes que estar muy... haber hecho esa reunión, haber hecho el cuadrito ese que os he enseñado y, bueno, y que evidentemente siempre recuerdo que alargué algunas partes electrónicas porque eso sí que lo puedes hacer, pero, por ejemplo, partes orquestales ya está, entregado los materiales y no hay tiempo de reescribir. Habéis visto una alteración del tiempo, o sea que digamos que es el caso, lo que hemos visto es el caso más bestia. Luego tenemos las alteraciones de conciencia, las disociaciones, son lapsus temporales, pérdidas de conciencia, como por ejemplo lo que pasa en la escena 9, en la que hay diferentes tiempos narrativos, es decir, Madame P, que es la señora que veis de verde a la izquierda, es la dueña del internado y sospecha que Alexina y Sara son más que amigas. Pero en el fondo es que ni siquiera en las memorias sabemos si se creía o no los rumores. Yo creo que ella no quería ni creerlo, y por no quererlo creer no es que ni lo veía posible, pero como la gente hablaba le está diciendo, Alexina, tenéis que ir con cuidado, yo sé que no hay nada entre vosotras, pero la gente está hablando y tal. Y hay un momento cuando menciona al párroco, que veremos que es quizá el personaje, el abad del internado, el que trabaja en el internado, digamos que es el personaje más duro de toda la ópera y el que da más miedo, realmente es el que ejerce más violencia también contra Alexina en un momento dado. En el momento que menciona a la abad, ella se ve perdida, Alexina entra como en una burbuja, ¿no? Como cuando a veces
tienes un ataque de miedo, o sea, se queda ensimismada, se disocia completamente de la realidad. Claro, ¿cómo poder conseguir eso en teatro? Pues lo hacíamos con todo lo que teníamos. La electrónica ayuda mucho, las luces, el lenguaje corporal, de repente todo el movimiento se ralentiza y de repente sale de ahí y continúa. El discurso de Madame P, que eran frases, o sea, frases, digamos, de lo más clásico, se vuelve algo fragmentado y de repente vuelve y sigue hablando tan tranquila. Porque claro, la experiencia de Madame P es que no ha dejado de hablar, pero lo que nosotros vemos como espectadores es que entramos en el mundo sensorial de Alexina, que deja de escuchar de manera clara la voz de Madame P, ¿no? Y se le embotan todos los sentidos. Entonces, de nuevo, esto sería aquí. Os pongo un poquito antes para que veamos de dónde viene Madame P. Vous le savez, la bonne réputation d'un pensionnat est difficile à préserver. Et même une fois qu'elle est établie, il périt le guetteur. J'ai consacré ma vie à rendre cette maison respectable et irréprochable. Je tiens à ce qu'elle reste, car, enfin, je dois vous dire que notre abbé s'alarme de votre proximité avec ma fille Sarah. Ces confidences m'ont inquiété. Y aquí vuelve, ¿no? Es como Madame P se gira hacia ella, o sea, estaban cada una en su... y de repente vuelve. En el vídeo no se percibe tanto. Esto sí que verdaderamente en el teatro, como el cambio de luz era general y las cámaras no pueden captar cómo era la luz. Era verdaderamente muy bonita. Bueno, por poneros, sin poner ejemplos, simplemente pasando, por ejemplo, esto también pasa aquí, esto es la escena 21, justo antes de acabar, Abel ya tiene un recuerdo con Sœur Marie des Anges, donde se ve a sí mismo de pequeña, es decir, es el angelito que hemos visto al principio, que es Alexina de pequeña, y o sea, aquí tenemos las dos cosas, el momento de disociación de la realidad y miedos y percepción alterada, y a la vez un salto temporal que también nos explica algo que sucedió. Bien, citas. En esta ópera se citan tres fuentes distintas, aparte de que a momentos de manera libre el lenguaje pueda recordar, y muy de manera libre, porque a momentos es más romanticismo, a veces avanza un impresionismo, aunque en Francia era un poquito antes la historia, pero bueno, me he sentido muy libre. La primera cita es Le Compagnon de la Marjolaine, que es la canción que habéis escuchado en la obertura, que cantaban las niñas, y aquí digamos que es como una línea paralela a toda la trama, y es que aparecerá 3 veces. Como es una canción estrófica, que, como veis aquí, empieza «Qu'est-ce qui passe ici si tard?», o sea, ¿quién está pasando por aquí tan tarde? ¿Quién es que pasa? Y dice, ¿no? Es el compañero de... C'est le chevalier du guet, ¿no? Es el caballero que viene.
Esto es lo que han cantado, bueno, Compagnon de la Marjolaine, c'est le Chevalier du Guet, 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 de Silequé. Eso es lo que han cantado al principio. O sea, simplemente nos han dicho, ¿quién pasa? El caballero. Luego veremos la escena 2, la escena 3 y en la 4, cuando vemos que Alexina llega, porque ahí es donde empieza nuestra historia, a nivel, la trama general es como desde que Alexina se convierte en institutriz y todo lo que le va a pasar hasta llegar a mudarse a París y el trágico final. Cuando llega, se encuentra, para contextualizar este internado, vemos un coro de niñas, que son las mismas, pero que van vestidas de otra manera y son más mayores y son más virtuosas, porque ya cantarán en canon esta melodía, de manera que, bueno, yo decía, ¿cómo las diferencio de las pequeñas, ¿no? Las pequeñas la cantan tal cual, pues las otras, al ser adolescentes, ya, y como es la segunda vez que aparece, pues vamos a poner un canon, un contrapunto, un acompañamiento orquestal más avanzado, y la historia también avanza, porque vuelven a preguntar quién pasa, es Le Chevalier du Guet. ¿Que demande le chevalier? ¿Qué quiere el caballero? Y dice, una fille à marier, una chica para casarse. Y ahí se queda. La última vez que aparece, la propuesta en el libreto era más recurrente. Luego, claro, te pones a musicarlo y a imaginártelo en escena y dijimos, quizás demasiado. Pero en el primer acto tenía mucho sentido por la historia de amor que se estaba construyendo entre ellas. La última vez que aparece, yo ya quité, es literalmente el texto, veis que se ha visto muy reducido. Cuando era la original, pues la última estrofa, una fille mariée, compagnon de la Marjolaine, una fille mariée, guet, guet, de Silequé. Y aquí ya tenemos simplemente el sujeto de cada una de las estrofas, pues, bueno, el sujeto o la frase principal, que demande le chevalier, una fille mariée, y continuamos con la fuente original, pero ya solo quedándonos con el concepto. Sur le minuit revenez, mon cœur je lui donnerai. Luego veremos en esta ópera que era por las noches cuando ellas dos se encontraban, obviamente, porque era cuando eran, bueno, yo creo que llegó un punto que siempre que tenían un rincón, pues estarían haciendo manitas, pero es verdad que la historia de amor empieza porque estos dolores que tenía Alexina, es como que busca cobijo durmiendo con Sara, su amiga, y claro, al final el roce hace el cariño y claro, ahí en la soledad, pues por eso, sur le minuit, ¿no? En la medianoche, bueno, volveré y mi corazón le daré. Salto para adelante, porque esta ópera se va a emitir en la tele este domingo por la noche, así que tomad apuntes y ya lo veréis. No lo digo porque yo me estaría una hora más, pero también como venís el resto me sabe mal. Luego, las segundas citas. La segunda cita, Franz Liszt, que no era francés, pero que me venía muy bien, porque tiene música muy descriptiva, como por ejemplo en Les années de pèlerinage, perdón, en el segundo libro, Sposalizio, boda, matrimonio. Claro, ya teníamos la Marjolaine hablando de que busca una chica para casarse, en las memorias ellas siempre se proyectan a sí mismas como el día que se casen, que Alexina será su marido, o sea, claro, era la construcción que tenían del amor, era el matrimonio, y por lo tanto nos iba muy bien, bueno, claro, es dramaturgia que vas creando paralelamente cuando compones y dije, bueno, pero es que este Liszt me va estupendo. No me da tiempo de poneros el Liszt, pero os pondré el momento del beso, que es cuando se cita, o sea, vais a notar que es música del siglo XIX, aunque no conozcáis, los que no conozcáis esta obra de Liszt, lo vais a notar. Se van citando partículas, pero llega un momento que cristaliza y sale todo este Liszt reorquestado y se desarrolla de manera diferente. O sea, hay una cita y luego se va, en vez de hacia la brillantez que va Liszt, se va hacia un momento más duro, coincidiendo con los miedos de Sara, de lo que acaba de pasar después de ese beso. Chez nous, on
blâmer pour savoir quoi. Tu trembles cette fois. Et au fond de la neige et pouvoir de brûler. Aquí vemos cómo se desvanece, o sea, parecía que iba a eclosionar, pero no. Intentaré ser rápida. ¿Me dais 5 minutos más, los siguientes ponentes? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy teníamos un poquito más de margen, ¿no? Vale, pues entonces, 4 y medio, 10, 10, me piden 10. Va, 10 y os dejo hacer la pausa. Pueden ser, vale. Claro, es que al poner los ejemplos todos... bien, la tercera cita es de la música de Hildegarda de Bingen y hay dos momentos. Ese momento que habéis visto, que es ese bien al final, cuando habéis visto el angelito con Ser Marie des Anges, eso en el libreto había un Ave María, rezaban un Ave María en francés y yo pensé, bueno, y ya después de la aventura que habíamos citado a tanta gente, dije, bueno, Hildegarda tiene un Ave María, vamos a ver cómo lo rescatamos. Era mucho más sugerente y también el coro de niñas no eran francesas. Ponerlas a hablar en francés era muy arriesgado, entonces tienes que también ver un poco en perspectiva cómo salvas todo, ¿no? Para que no se noten, bueno, cosas como esta. Hay ese momento y luego tenemos el primer momento después de la escena de la cama, que es esta, pero vuelvo un momento atrás porque tengo aquí la nota. O sea, vemos la primera noche de amor entre Alexina y Sara, es bastante épica, es muy bonita, pero es la escena más larga. O sea, ahí el tiempo hace lo contrario, ¿no? Igual que se ha acelerado cuando ellas se estaban conociendo y paseaban en el internado y vemos que la música cada vez tal, de repente aquí se congela y digamos que es una temporalidad más real, o sea, de tener una experiencia amorosa, o sea, como que se para el tiempo, ellas hablan, comienzan a quererse, tal, y al final pues llegan al clímax. Justo después de eso y hay una disolución, de repente yo pensaba, ¿qué puede ser lo más drástico de escuchar aquí, ¿no? Después de este momento tan dulce que además te has olvidado de todo porque dura 12 minutos, es realmente una escena larga, y de repente oímos, ¿no? Siglo XII, ¿no? Porque al final estaban en una... Evidentemente no digo yo que cantaran Hildegarda de Bingen, nada más faltaría, pero tendrían pues sus cantos religiosos y encontré un extracto del Responsorio Fabus Distillans, y perdonadme, no sé pronunciar en latín, que la traducción es miel y leche debajo de su lengua, como un jardín floreciente y la flor de las flores, en una multitud de vírgenes se reunió. Entonces, claro, teníamos, de repente acaba la escena de cama y aparecen las niñas cantando esto y que encima con este texto es como, buah, es como que el espectador se acaba de dar cuenta de buah, lo que acaba de pasar, esto nos va a traer problemas seguro o como mínimo vaya contraste, ¿no? Entonces, digamos que venimos de aquí, esto no os lo voy a poner porque creo que si podéis verla entera, la escena, cuando la pasen por la tele, o estará un mes a la carta en Radio Televisión Española, en RTV Play, mejor. Entonces,
os pongo el final de... Es aquí. Esto es la disolución del clímax, más que nada para que veáis el salto, el contraste de cuando entra el coro de niñas con Hildegard. Douce Sarah, la lumière passe à travers toi. Comme à travers les feuilles, tout à jamais commence sur fond de neige, où le fond est devenu chaleur, où le fond est devenu chaleur. Bien, este material, sí, no, pero verás, que ahora sale por más partes. ¿Os habéis fijado que resonaba más? Todos llevan micrófonos, entonces lo que hacíamos era subir la reverberación y así teníamos una sensación acústica de estar en el interior de una capilla. Entonces, el final del primer acto, este material, lo que comenzó a pasar con este material, que me parecía tan fantástico que empecé a darle vueltas. Al final del primer acto, la cita de Hildegard, que aquí lo que canta el coro, a ver, estos manuscritos no hay una sola manera de interpretarlo, pero sí que tiene esta rítmica un poco más libre y en cambio tenemos las negras del arpa, que es un material que venía de la escena anterior. Bueno, pues lo que canta el coro, bueno, y otro dato, escogí este fragmento de Hildegard de Bingen porque si os fijáis, bueno, para los músicos empieza con una quinta justa, mi, si, y es igual que empezaba Le Compagnon de la Marjolaine, que a veces hay estas coincidencias fantásticas y dije, bueno, pues puestos el corpus de obras de Hildegard es tan grande, digo, pues esto ha venido, la letra me va perfecta, la quinta justa me va estupenda, me quedo con esto, ¿no? Porque me parecía una señal. Total, que de manera libre y evocando ese tipo de melodías, el primer acto finaliza con un solo de Alexina, que después de haber tenido un momento muy tormentoso se queda sola y anticipa lo que va a pasar en el segundo acto, que es que va a ir a confesarse al abad, que es el señor que hemos visto que llegaba a la derecha. Y ahora vais a ver cómo en el montaje de Radio Televisión Española
han empalmado, la media parte dura 5 segundos en este vídeo, en vez de 20 minutos, y va todo seguido, veréis. El final del primer acto, en el que Alexina no es que cite a Hildegard de Bingen, pero la melodía se inspira en ese tipo de interválicas, de melismas y tal, y la frase que dirá Alexina, que es debo tomar consejo, confiar mis tormentos a la única persona cuya posición me asegura el silencio. Ella lo dice en primera persona y luego decíamos, ostras, el segundo acto queríamos una pequeña obertura, queremos un momento coral. ¿Qué hace el coro? Repite la misma frase pero en tercera persona y el coro en ese momento adquiere un papel narrador, es decir, teníamos al coro que era no decorativo, pero nos daba el contexto del internado, era una capa musical pues, estupenda, pero que no tenía un papel dramatúrgicamente hablando relevante y de repente comienza a narrar todo. Entonces tienes también una posible interpretación que son estas niñas que se están dando cuenta de lo que pasa en el internado. Bueno, nos daba una dimensión muy interesante, así que os pongo estos dos números. D'une honte indéfinie, d'une angoisse sans je dois chercher de l'aide, prendre conseil, confier mes tourments à la seule personne dont la position m'assure le silence.
vérité. Bueno, hasta aquí. Como veis también, aquí sucede otra cosa que es in media res, ¿no? Es como que ya entendemos que ya le ha hecho la confesión y ya tiramos para adelante, ¿no? Ella ya le dice, bueno, pues todo esto que le acabo de explicar me viene fatal, o sea, me está rompiendo. Así que nada, para no extenderme más, lo del coro ya os lo he explicado. La dramaturgia del color, muy rápidamente. ¿Os habéis dado cuenta que la mayoría de las escenas eran verdes? Esto es cosa de Marta Pazos. Ella decidió utilizar en este espectáculo el color verde líquen. Era un tono de Pantone muy concreto. Tenía el número, me regaló la cartulina de recuerdo. Entonces, todos los personajes que representaban el sistema iban vestidos de este color, como es el caso de esta escena, pues el cirujano, el policía, Abel, cuando ya ha hecho toda esta conversión. Y, por ejemplo, vemos que Alexina, aunque va de verde, es un verde diferente. Las niñas del convento también es diferente. En cambio, el médico del primer examen, verde líquen, el obispo, verde líquen también. Bueno, evidentemente habían el gorro para tener relieve, ¿no? El vestuario, el juez también. Sin embargo, Sara va de naranja, las niñas más pequeñas van de azul, la madre de Alexina viste de negro. Hay un momento cuando Alexina, el cambio de género se ve en escena, la van cambiando de ropa, después de una fiesta de disfraces, también pues, los disfraces de colores. La figura del ángel aparece al principio, como alegoría, después del segundo examen médico, cuando Alexina ya, la madre acepta que sea varón, pero aún así piensa en su bebé, tiene al ángel al lado, y al final de la ópera. La electrónica, ya os he ido explicando todas las funciones, no había una función musical, por ejemplo, también de darle más cuerpo al coro. En este último fragmento que habéis escuchado, no todo lo que se oía lo cantaban las niñas, habían partes pregrabadas, porque si no, con 8 niñas no podía conseguir el volumen, pero también me servía para este diseño de sonido, ya fuera poniendo más reverberación o, bueno, teniendo recursos, pues como en el cine, o sea, de sonido, de paisaje y para la sensorialidad. Y ya está. No me extiendo más porque me he pasado un cuarto de hora, pero gracias por dejarme este tiempo. Gracias. Simplemente, si os ha interesado, está muy bien porque ha coincidido estas jornadas con la inminente emisión de la ópera. Es este domingo a las 12:30, es decir, ya será la madrugada del lunes, en la 2, en un programa que se llama El Palco. Si estáis durmiendo o al día siguiente madrugáis o no os viene bien, si no me equivoco, va a estar durante un mes online. Es decir, la podéis mirar más tarde. Bueno, muchas gracias. Es mejor hacer el coloquio ahora que hacer junto con la siguiente. Porque yo me hago una cosa que tiene que ver con esto. Ah, El coloquio ahora, vale. vamos de descanso y después seguimos. Vale, pues sí. Pues va, preguntas. Preguntas. Víctor, ¿tú has hecho así? Ah, no. A ver, Dime. Bueno, magnífico, pero sin duda me ha interesado mucho la cuestión relacional de cómo habéis compuesto el tiempo. El tiempo, vamos, el orden de las escenas en concreto, ¿no? Porque claro, pues el tiempo es relacional y entonces claro, en el momento en que se cambia la estructura del tiempo se está tocando, vamos, o sea, las consecuencias son enormes, ¿no? Desde un punto de vista artístico. Entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿A ti o a alguna de las tres creadoras se os ha ocurrido después, a posteriori de haber estrenado la ópera, cambiar algún orden de las escenas? ¿Se os ha ocurrido alguna otra? ¿Quitaríais alguna? Es decir, ¿o mantenéis estrictamente la obra en su integridad con la estructura ya que vosotras mismas predeterminasteis? En líneas generales, creemos que la estructura funcionó muy bien. Es decir, no, quizá alguna escena, pero puede ser también una neura postestreno, que estás muy crítica aún.
Yo quizá hay algunas escenas hacia el final que las acortaría un poco. Pero es verdad que teníamos el texto, en este caso, Irene se veía muchas veces obligada a ser muy literal para no dejarse ningún detalle de la historia y ahí es donde tuvimos que negociar. Pero es verdad que por el orden nos funcionaba bien. Sí, sí. Y en televisión también vais a mantener el orden estricto, ¿no? Sí, en televisión sí, Es la obra como tal, ¿no? es tal cual la obra. Lo que Y pasa segunda edición no vais a hacer, no vais a cambiar una segunda edición. de momento no tenemos nada previsto, pero es verdad que sí. Imagínate que dentro de 2 años o 3 algún teatro quiere reponerla. Bueno, a lo mejor es el momento de sentarnos y valorar escena a escena, decir, ostras, esta funciona mejor que la otra, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Sí. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo. Nos has explicado que el proceso de creación no ha sido sucesivo, como es frecuente en las óperas, de que primero se escribe un libreto, la música y después lo ensayan por su lado, sino que se ha trabajado en paralelo. Y nos has hablado de que ha habido 3 semanas de ensayo y una más en el teatro, entiendo, que tú has llamado de producción. A ver, lo estoy diciendo de memoria. Las primeras eran en el teatro, pero en la sala de ensayos. Y luego en sala estuvimos una semana. No sé, es que no me acuerdo, pero eran muy pocos días. Lo pregunto porque conozco un poco el trabajo de la directora, Marta Pazos, y sé que ella trabaja mucho dentro del espacio donde se va a interpretar, ¿no? Por ejemplo, esa escena en la que se va desmantelando ese decorado pintado, ¿no? Que es una metáfora maravillosa de cómo por dentro este personaje va, pues son cosas que se pueden pensar, pero hasta que no trabajas dentro del espacio donde eso va a suceder no se ven, ¿no? Yo recuerdo que montó un texto de Lorca en Madrid en el María Guerrero, Marta Pazos, un texto inacabado, y se pasaron un mes en residencia en el Teatro María Guerrero, los actores y ella buscando por dónde salir, por dónde entrar, cómo desmantelar, que es también una forma preciosa de trabajar con los elementos del espacio teatral. Y en ese sentido, pues tenía curiosidad por saber cómo habéis conseguido hacerlo. Bueno, nosotras, por una parte, como ya nos conocíamos, ya tienes ya tus truquillos, por decirlo así. Claro, no lo he mencionado, o sea, una particularidad de mi manera de trabajar es que cuando compongo, yo voy grabando, la ópera está grabada por mí, aunque tenga esta voz que tengo, pero normalmente no estoy tan perjudicada. Y es decir, tengo una manera de trabajar que estoy componiendo con el piano, estoy bocetando, pero luego en el momento de formalizarlo, de hacer una escena entera, con un programa en el ordenador, introduzco lo que tocaba con el piano, lo desarrollo, ya imaginándome cómo será la orquesta, pero para ir rápido lo hago con sonido de piano y grabo mi voz. Cuando tengo la escena cerrada a nivel auditivo, que yo voy tomando notas de esto, lo orquestaré de esta manera, esto tal, lo que sea, se lo paso a Marta o a Irene también, porque a veces yo, claro, alteraba el libreto y al ser en francés también me daba un poco de miedo de equivocarme. Al tener el sonido, nosotras años antes o meses antes ya podemos ir cada una previendo lo que le toca. Entonces, Marta ya tenía la ópera en audio y ella iba imaginando, que no es suficiente, evidentemente, pero tiene una gran capacidad para imaginar y ya iba tomando notas y tal. Luego, por su cuenta, en diciembre, ella, unos meses antes de que entráramos en el liceo, que entramos en febrero, yo no estaba, pero en Santiago de Compostela estuvo con creo que eran bailarines o actores bailarines. Trabajó con gente ajena a la producción para ya, mientras escuchaban mis audios, que evidentemente luego los tempos varían un poco, ¿no? Porque el director tiene su palabra y está muy bien todo, que haya esa flexibilidad, pero es verdad que se mantenía bastante y Marta con esas demos ya iba avanzando. Entonces, claro, llegamos a la sala de ensayos. Es verdad que era una ópera el doble de larga que la anterior porque dura más de 2 horas y tuvimos que hacer bastantes milagros, o sea, estábamos bastante al límite, pero bueno, era como todas habíamos hecho máximos deberes posibles para que los cambios fueran mínimos y claro, Marta, yo sé que Marta tuvo que, seguramente con más días abajo hubiera tenido posibilidad de probar cuestiones, por ejemplo, de mecanismo con Max Glenzel, ¿no? el escenógrafo. Y no, a veces no puedes.
yo también quizá me hubiera tomado más riesgos a nivel de escritura, pero también tenía una serie de ensayos con la orquesta que fueron magníficos, pero nunca sabes, ¿sabes? Si tienes 2 horas y pico de música, tienes que ir, tienes 4 días con la orquesta o 4 mañanas, tienes que ir a piñón. O sea, el primer día ya leímos de arriba abajo el primer acto, entonces tienes que ser muy resolutivo. Esa fue nuestra manera de trabajar, intentando que no perjudicara a la obra. Se dio así, es decir, el Liceu nos lo dio todo, lo que pasa que el hueco que tenía era un pelín más corto de lo habitual en cualquier producción y más tratándose de una obra de nueva creación que normalmente, como no tenemos referencias, quizá necesitaríamos ese espacio. Pero bueno, tenemos las skills para... más o menos lo logramos. Sí, sí. Hola, muchas gracias. A ti. Raquel, enhorabuena por tu obra, que no había visto nada tampoco. Yo te quiero hacer, como es un congreso, un encuentro de filosofía también, Madre yo te mía. quiero hacer una pregunta muy complicada, No. pero que me interesa muchísimo, porque, bueno, no sé si eres 15 años más joven que yo, o sea, más o menos eres como otra... Nací en el 84. ¿no? Sí, pues Sí. eso. 15. Entonces, sí. Vale. Entonces, bueno, mis alumnos hoy en día, claro, son otra generación ya, porque tienen Yo 20. también. Tú estás en medio, pero eres una un poco más joven, perteneces a otro plan de estudios, o sea, pero lo que me interesa mucho desde el punto de vista estético es cómo te has enfrentado a esta obra desde el punto de vista, por ejemplo, has hablado mucho de literatura, ¿no? Casi todo lo que planea y has planteado es muy interesante porque tiene que ver muchísimo con el cinematógrafo y todo lo que tiene y atañe al tema de la temporalidad de la que hablas, Javier, o el cambio de la linealidad de las secuencias, tiene muchísimo que ver con el montaje y tiene que ver mucho con la literatura y con lo que ya se ha hecho, bueno, de Calvino para atrás o para adelante, ¿no? O sea que es una propuesta muy cinematográfica, ¿no? Y eso está muy cerca también de tu generación también, quizás, pero bueno, si nos vamos a Tarkovsky es infinitamente más complejo en cuanto a contenido. Pero mi pregunta va en relación a cómo has hecho una obra que es muy bella, muy bella, muy bella. La pregunta es si es demasiado bella. Y tiene que ver con el tema estético porque este personaje que es tan tremendo, desde el punto de vista que empiezas a trabajar, por ejemplo, para ti, tu generación, tu forma de verlo, ¿cuál es el papel del cuerpo, de la herida, del dolor? ¿No? Porque en el momento que las citas o la forma de canto, la forma de trabajar, nos meten en un mundo muy confortable, porque siempre, aunque tú lo plantees desde la literatura, mi pregunta es, ¿qué papel juega pues eso, la violencia o esa palabra que tú lanzabas de extrañamiento? En el momento que el mundo sonoro, acústico, incluso la electrónica, nos crea un marco que siempre es muy hermoso, muy real, es puro realismo, ¿no? En ese momento mi pregunta para ti es, desde el punto de vista estético, ¿dónde queda la gestualidad, la violencia, la ruptura y otro mundo para que nos desgarres y nos saques y no estemos a lo mejor en un terreno que es como muy confortable, muy verlo en la distancia y muy cercano al musical? Esa es la pregunta complicada que te quería dar. Sí. A ver, es verdad que os he enseñado las escenas más agradables. Es verdad que quizá configuran un 75% de la ópera. El segundo acto, que es donde lo hemos dejado en ese momento previo a la confesión, ahí es donde entra el drama. Hay momentos duros. Hay la confesión con el abad, luego Alexina tiene un ataque de dolor que cree que se va a morir y de repente todo se desgarra mucho más, quizá no bueno, no sé, está dentro de los confines de nuestra propuesta, ¿no? Pero de repente en el segundo acto comienza todo a romperse, ¿no? Es verdad que el primer acto, tal y como la vida, como lo describe su vida, que es el único momento feliz de su vida fue cuando estaba enamorada, y cuando era estudiante, joven, queríamos evidenciarlo para luego romper todo esto en el segundo acto, para que fuera... Es verdad que se han hecho cosas mucho más radicales, es decir, no hemos inventado nada, pero por contraste, de repente se abre un agujero negro en el segundo acto. Entonces, la confesión del abad, que viene seguida del ataque de dolor y luego el primer examen médico, son duros. Luego es verdad que, por ejemplo, en el examen médico, que es ese primer examen, que no sé si es una foto que he pasado muy rápida, que hay un doctor que está y Alexina está con las piernas abiertas, tocábamos un tema muy sensible. Es decir,
Yo leí las memorias y me documenté, pero sobre todo lo que hice fue establecer contacto con personas intersexuales que viven hoy y para saber qué reivindicaciones tenían. La parte documental más filosófica la hacía la libretista, yo tenía que narrar las emociones, los anhelos, ¿no? Con la música. Evidentemente me interesaba lo primero, pero cómo aportaba yo. Y también hubo un punto de decir, ostras, me preocupaba su percepción, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para el examen médico, Marta Pazos tuvo la idea de decir, ¿verdad que dice uno? Claro, yo con Jordi es un amigo que nos hemos hecho muy amigos a raíz de esto, que es una persona intersex. De hecho, descubrió que era una persona intersexual cuando ya había pasado los 50 años, porque, vamos a ver, esto no lo vais a descubrir pasado mañana, pero él tenía un historial médico, había ido al médico, evidentemente tenía una corporalidad diferente, pero nadie le había dado el nombre de lo que le pasaba, ni que habían otras personas que atraviesan el mismo periplo o periplos similares. Él lo descubre viendo un programa en la tele. Bueno, nos hemos hecho muy amigos, él es profesor de música y Marta Pazos le invitó a venir para que viera la escena, sobre todo los exámenes médicos, ¿no? Lo que era más peliagudo. Era fuerte, ¿no? O sea, les ves emocionados, les ves que de repente también se disocian porque lo han tenido que hacer toda la vida en la consulta y bueno, sí, musicalmente es más duro, no es desgarrador, pero hay sutilezas, ¿no? A veces, por ejemplo, en el examen médico, leyendo entre líneas, cualquier pregunta que haga Lexina nunca tiene respuesta. Quizá no hay una violencia musical o sonora muy explícita, pero con eso entendemos, ¿no? la soledad que seguramente muchos o muchas hemos sentido yendo al médico o al ginecólogo o donde sea, haciendo preguntas y que no te respondan. Eso nos parecía también una manera de ejercer violencia, no desde la violencia directa, sino desde lo sutil. Y si la puesta en escena hubiera sido, por ejemplo, mucho más exagerada, la lectura general hubiera sido, seguramente también parecería tal, no quisimos llegar a eso. Pero no siempre es fácil, porque al final tuvimos las dudas. ¿Cuál va a ser la lectura de las personas intersex, pero también de las personas trans? Porque al final la Lexina hace una transición, o sea, de una manera diferente. Básicamente va y cambia de género. Y también ha sido lesbiana mientras era mujer, porque tiene o sea, es que es un personaje muy complejo y dijimos, ¿cuál será la lectura? A ver si vamos a pecar de demasiado naif. Y no, fue todo lo contrario. Agradecieron que no hubiera esa violencia explícita a favor pero pese a todo estaba todo documentado, todo muy bien argumentado y sí que hay momentos duros, hay momentos en los que te pegas algún susto, en los que la gente de repente, pues algunos lloraban de dolor, pero sí, es verdad, podríamos haber llegado más lejos, pero preferimos... También una cosa, o sea, creímos que era una manera de llegar a más públicos. Y en un caso como este, en el cual estamos explicando una historia desconocida y que relata las dificultades que atraviesan a día de hoy aún un colectivo como el de las personas intersex, que voy a dar un dato, se calcula que es muy posible que hasta un 1,7 de la población sea intersex, o sea, el mismo porcentaje en las personas pelirrojas. Muchos no lo dicen, o sea, es una cuestión genética, es una cuestión de nacer, ¿no? en estos cuerpos. No se dice porque hay una normalización de los cuerpos. Creímos que estaba por encima ampliar el mensaje, ampliar el público y generar interés. Y lo bonito, que esto sí que no nos lo esperamos, era que el liceo puede ser una plaza bastante conservadora, por decirlo así, ¿no? Por el público. Pues en el estreno y en las sucesivas representaciones habían abonados, yo pensé, no vendrán, o sea, mi sensación era, no van a venir. Teníamos desde el abonado, pasando por el melómano no tan abonado, gente que nunca había ido a la ópera, gente directamente del colectivo LGTBI, como decía, y al final, no de manera unánime porque eso no existe, pero aparentemente unánime, todo el mundo, por una razón o por la otra, entendía quizá ese lenguaje más directo, más cinematográfico y que bueno, no humano, porque eso es una construcción, no deja de ser una construcción la ópera. No sé, quizá facilitó que la historia llegara más lejos, que era también la función que queríamos tener.
A ver, hay una función artística, pero en el momento que yo comienzo a establecer contacto pues, con estos colectivos a nivel humano, y gracias a Dios, porque en el fondo, después del trabajazo que es esto, a veces solo lo aguantas, ya no lo aguantas por tu ego, lo aguantas porque sientes que puede tener una trascendencia. Bueno, que al menos la palabra intersex va a aparecer en los periódicos, que al menos va a haber personas que no tienen referentes ni siquiera cinematográficos prácticamente, que se van a ver en una sala de esta importancia. Para mí sí que llegó un punto que por encima, hombre, quería la realización artística, quería hacer bien mi trabajo, pero entendía que el privilegio que tenía de estrenar en esa sala lo tenía que utilizar también para comunicar esto, la historia. Hola. Ya, te felicito. Gracias. Fue muy emocionante, fascinante tu trabajo, como tú lo explicas. Y también yo soy impresionado por las tres creadoras juntas, las tres trabajando así. Y mi pregunta es, ¿tienen otros proyectos? Parece que funciona muy bien las tres. Sí. ¿No? Es rarísimo que creadoras funcionan a este nivel, alto nivel las tres. Uh-huh. Esto es fascinante. ¿Hay otro proyecto? De momento no, porque aún tenemos que digerir todo esto. O sea, sí, hace 3 meses que acabó. Bueno, o sea, no hay nada concreto, pero ganas de repetir siempre tenemos. Sean las tres juntas, o sea, digamos que el vínculo entre las tres era yo, porque yo era quien conocía a Marta y quien conocía a Irene. Puede ser que volviéramos a trabajar juntas o a mí me encantaría tanto con una como con la otra repetir, porque las admiro muchísimo, son grandes artistas muy inteligentes, muy inteligentes. Cuando el equipo es bueno, una también mejora. O sea, yo trabajando con ellas, el libreto era muy inspirador, la relación con Irene era fantástica, se nos iban ocurriendo cosas y a la vez lo iba consensuando con Marta y el resumen es que trabajando con ellas soy mejor creadora. O sea, a mí me interesa que se repita. Como Da Ponte, Mozart. Entonces, claro, sí, exactamente igual. Sí, ¿cuándo vas a parar? Claro. Pero mira, enhorabuena, fue fascinante. Bueno, gracias. Vamos a ver en la televisión. Eso que acabas de decir es una regla general de la historia de la ópera. La Ponte Mozart es cierto, pero cuando a Verdi se le muere Piave, se muere casi Verdi, tarda bastantes años en encontrar quién escriba. Cuando a Puccini se le muere Lica, le pasa lo mismo. Así que yo sí soy de un libretista y un compositor muy importante, tanto que algunos hacemos lo mismo, pero las dos cosas, partner, yo también modestamente pego mis libretos. Porque claro, me conozco mejor que los demás. No, y en este caso yo creo que lo interesante, y que seguramente no somos las únicas, es que ya no solo el vínculo está con el libretista, sino también con la directora de escena o el director. Al final, y volviendo a lo cinematográfico, porque lo citábamos, yo muchas veces, como yo ya sé, o sea, al final la lectura final de todo, de mi partitura, se va a ver condicionada por el final, por la lectura escénica, también por el papel de los cantantes, etc. Entonces, muchas veces compones imaginándote, o sea, es una música que va a ser funcional, entonces tú ya te imaginas el final de la película. Es como si hicieras, entre comillas, y sin ser peyorativo hacia mi propio trabajo, pero es como si hicieras la banda sonora antes de ver el montaje. Para eso era necesaria mucha comunicación, pero a la vez, hoy en día, y precisamente por la influencia audiovisual que tenemos, y no solo del cine y de la televisión, a día de hoy, series que evolucionan como lenguaje, evoluciona rapidísimamente, Instagram, TikTok, es que se abren, pero hay capas, hay dramaturgias diferentes, hay ritmos distintos, pasan cosas, ¿no? Entonces es como, ostras, ya no solo tengo que hablar con la libretista, es que verdaderamente vamos todas al final del asunto, que es la escenificación del proyecto, el uso del color, las connotaciones, y bueno, pues si hay citas, si no hay citas, o sea, como todas trabajamos en la misma dirección. Entonces, sí, por eso me preocupa más encontrar directores de escena con los que yo pueda trabajar como trabajo con Marta, sinceramente. O sea, libretistas, Irene es quizá la mejor experiencia, pero bueno, no sé, lo de Marta lo he encontrado poco. Sí, sí. Creo una cosa, que tú tienes una suerte inmensa, que es que has podido elegir director de escena, cosa que no nos dejan a ninguno casi nunca. Sí. Y eso es tremendo, ¿eh? Sí, es verdad. Me encuentro ahora y cantantes, todo lo puede. Sí, sí. Importantísima ahora en julio, con los que me quieren poner que me van a montar el Tenorio
Ya. en el real. Y con otro Y director. que con el no director. sé yo No sabes cómo tú. lo quieren hacer. Y bueno, eso está hecho, está incluso grabado, está hecho en versión concierto y eso es tremendo. El que Es te mi ponga peor el- pesadilla, que el me director pongan de de escena madre mía, es no. fundamental y No, no. casi nunca te dejan escogerlo. Así que Ya. has tenido una suerte Sí, sí, inmensísima. sí, sí. Tanto Bueno, aquí como en The Swing Assassin's. sí, 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 totalmente. Una cosa, de hecho, es que ya la pregunta ya ha respondido, iba en el sentido un poco, yo también estaba impresionado por el carácter cinematográfico, pero es que además estaba pensando, hace un año tuvimos aquí la pequeña desgracia de que hacíamos un homenaje a Calla Sariajo y pusimos Only the Sound Remains en la propia versión de Peter Sellers, pero el que había hecho la película era un churro. De tal manera que además jugaba con primeros planos que deformaban absolutamente todo. ¿Cómo lo has visto aquí? En cambio aquí, Bien. y todo eso bueno, esto era lo que, pero ya has hablado un poco de esto cuando has respondido o sea, te felicito por haber resuelto eso, porque tenía en mente en la cabeza que hace un año veíamos un churro aquí reproducido, que además hacía que corrompía la obra. la De ópera. hecho, yo que había visto la obra, los que no la habían visto, pues se quedaron un poco decepcionados porque la imagen, digamos, perturbaba la obra. Pero es una cosa más de, dijéramos, claro, tú y yo vivimos en la misma ciudad y ese teatro nos es, dijéramos, familiar, ¿no? Entonces, bueno, sabes que este teatro plantea muchos problemas, incluso de acústica. Claro, yo una pregunta que tú ayer también en conversación, vamos a ver, a un momento dado tuviste que recurrir a medios técnicos para acentuar la escucha, la acústica. Y después me hablabas, eso creo que te planteó problemas por una especie de puritanismo, que como tú decías, sí. Que en la época de la inteligencia artificial, pero resulta que porque pongas micro, esto te tratan de corrupto, es decir, prácticamente. Pero me hablaste de una escena muy interesante desde el punto de vista erótico, ¿no? De las dos protagonistas, y que además la acústica te permitió acentuarla, por así decirlo. Es decir, que es un orgasmo. ¿Y cómo reaccionó el público? Y te hablo por el carácter conservador de ese público que conozco bien. Bueno, es un teatro... Pues bueno, sí, en la ópera la decisión de poner micros fue desde el minuto cero, desde el 2020. ¿eh? O sea, esto sí que lo sabía yo por una cuestión de concepto, por el uso de la electrónica para que se espacializara. Y una de las razones fue porque en esa persecución de lo sensorial, pues pensábamos que, por ejemplo, un suspiro, un susurro, una respiración también podía ser muy descriptiva, no solo una línea melódica. Y en la escena del orgasmo o de la primera noche de amor, que habéis visto que había una cama vertical, ellas van construyendo muy lentamente, llegan a un clímax musical y de repente se acaba el sonido, se queda todo en silencio y de repente es como que pasas de un código al otro, ¿no? De repente pasas como al realismo o a lo cinematográfico en el que oyes la respiración de ellas. Yo les dije, ¿estáis agotadas? Mejor aún, en el sentido, porque claro, un cantante normalmente disimula, no es como que se oiga, ¿no? Que habéis hecho un gran esfuerzo y que todos podamos ir como a lo más primitivo, a la respiración. Pues claro, no sabíamos qué pasaría en ese momento, porque además es una escena de 12 minutos que acaban dándolo todo, porque era amor, no es nada soez, es muy elegante, pero tampoco queríamos caer en... Bueno, no sé, las mujeres también tienen pasiones y también son animales, ¿no? O sea, y eran dos jóvenes que se deseaban, y porque tanto era deseable el cuerpo de Sara, que era el cuerpo más normativo, como el de Alexina, también era bello, era lo que queríamos ahí remarcar. Total, que había el clímax musical, se quedaban respirando en silencio. Yo pensaba, aquí puede pasar que alguien se levante, se vaya así. No tosía nadie, en los 4 días ni una tos, porque las toses siempre estaban ahí. Y de repente ahí la gente se quedaba... Nunca tosieron ni se levantaron. O sea, sí que me han explicado que alguien hacía como, ¿sabes? Algo como, ¡bah! La reacción graciosa, ¿no? Es como que había alguna persona, pero que nadie abrió la boca, eso ya te lo digo porque, que se horrorizaba de ver un orgasmo entre dos mujeres. Y no se horrorizan cuando constantemente ven violaciones en las óperas, ¿no? Pero no dijeron nada, o sea, era tan...
sacro, por decirlo algo, era tan bonito, o sea, es que no podían abrir la boca. Y luego en las críticas, pues, no sé, la gente más a favor eran críticos de toda la vida, ¿eh? O sea, wagnerianos, estaban encantados con... O sea, que no, pasó como el milagro. Yo creo que cuando en el Liceu han habido abucheos de ciertas escenas, es quizá porque al tratarse un referente que conocen, no aceptan que haya una lectura del director de escena en otra dirección. Nosotras teníamos la libertad de decidir y además es que no había otra manera de hacerlo porque la historia era así. Sí, sí, o sea que fue bien. Sí. Y pido excusas. No pasa nada, tranquilo. Pero he estado muy atento. La verdad es que me he dado cuenta, he fijado más la atención en lo que ha sido el desarrollo escénico que en el musical y me gustará volver al musical. Digamos, las razones son la oportunidad del argumento, venir de un texto. He sido alumno de Foucault 4 años y donde se combinaban de una forma muy, digamos, rigurosa, tanto un caso que podríamos inscribir en su historia de la clínica, como una segunda que sería referida al tronco central de su research, que es un poco la historia de la sexualidad, pero asociada a la historia de la clínica. Y tercero, un elemento que está muy presente, esa figura que podemos llamar disciplinaria, que en este caso pasa por el prêtre, el sacerdote. Ese gesto reiterado es un top, es un must en el sentido gestual. Y por otra parte el control que podemos llamar mucho más sordo, que es el de la policía, es un testigo de cargo obligado tras la muerte. Hay un elemento que lo invade todo y, según dices, fue una decisión de Marta introducir ese pantone, ese amarillo que en la tradición simbolista ha estado siempre asociado a lo onírico. Entonces, así como hay un contraste que produce un efecto muy bello desde la primera escena, el coro de niñas, que te remitiría a una... No es ni un internado de Émile Zola, totalmente naturalista, ni un salón de baile a los Degas. Digamos, está situado con una especie de sus batas blancas que tienen el efecto casi profiláctico de un internado que, según la señora, quiere ser digno en todos sus aspectos. Y las niñas muy entretenidas en esos juegos, más el tema musical que cantan, que todavía da más verismo a su disposición. El elemento de progreso lento que se va hacia el acercamiento de Sara es un progreso con los tempos más lentos, que se precipita definitivamente. Y creo que eso da un valor añadido a la obra muy interesante. A mí me parece la puesta en escena excepcional, digamos, y ha ido recorriendo ese final tan, que podemos llamar, decidido por parte de la regía y por parte tuya musicalmente. El intervalo hacia el silencio me parece un grandísimo acierto. Indiscutiblemente, la historia clínica del hermafrodita tuvo una historia a finales del 19 muy importante. Tiene una historia médica, ¿sabes? Y está trabajada fundamentalmente incluso en archivos de la Salpêtrière sobre el tema. Pero Foucault lo trae con una gran astucia, como había trabajado otros archivos de la Salpêtrière, donde él muere además. Eso no lo sabía. Claro, él muere en Salpêtrière y termina sus días allí, que es un cerrar el círculo
perfectamente. Pero me ha interesado mucho, muchísimo y no quería decir felicidades también. Gracias.